Entonces vamos a hacer una pequeña introducción, unos 15 minutos nada más, y terminamos de lo que es teoría de probabilidades, que vamos a repetir la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, cuando hagamos la siguiente parte, que es estadística inferencial, tenemos que hablar de la distribución de probabilidades. Y como esta es la parte más tranca de estadística, vamos a explicarla dos veces. ¿Ya? Una superficial ahora y una profundidad la siguiente. ¿Ya? Porque esta es la parte más difícil, la parte más, se podría decir, engorrosa de toda la estadística. Entonces, cuando hablamos de probabilidades, lo primero es hay que recordar la teoría de probabilidades. La teoría. ¿Ya? Entonces, las probabilidades o la teoría de probabilidades dice que los eventos o experimentos aleatorios son aquellos experimentos o ensayos reales o hipotéticos en la mente cuyo resultado no puede predecirse con certeza y del cual es posible describir todos los resultados posibles. O sea, que se oculte el sol hoy día, ¿podrá ser un experimento aleatorio? No, porque el sol se oculta y sale, y se oculta y sale, y no es por el azar, porque es un mecanismo claramente establecido. Si yo tiro mi laptop al piso, se va a caer, no va a volar, porque la gravedad lo va a jalar. Entonces hay ciertos eventos que no son aleatorios y otros que sí. Bueno, los fumones de la cuántica dicen que en verdad sí, pues sí podía flotar en otro universo, porque en verdad el observador cambia la estadística, y es por eso que Einstein se peleó y terminó como un viejo cacaceno, cascarrabias, porque no quería aceptar la teoría de la incertidumbre de Heisenberg. Einstein, para los físicos, murió como un terco, judío terco que no quiso cambiar su mente, porque Einstein no aceptaba que según la observación del investigador podía cambiar un proceso físico. Él decía, Dios no juega a los dados. No sé si han visto un documental bien bacán de Albert Einstein. Él decía, Dios no puede jugar a los dados, porque los cuánticos demostraron que cualquier evento es aleatorio, depende de la observación del esto. Y ahí fue todo un roche. Entonces al final, claramente, sabemos todos ahora que se equivocó. En verdad, el universo opera aleatoriamente en función de la observación del que hace. Obviamente eso no quiere decir que mi computadora va a volar, pues, ¿no? Pero llevado a un plano físico, no es determinístico el universo. ¿Y a qué voy con eso? A que en medicina tú no puedes predecir con certeza si un tratamiento va a ir o no, si un paciente va a morir o no, va a sanar o no, porque el acto, el solo hecho de la vida, claramente no es determinístico, ¿verdad? No podemos ni siquiera saber con exactitud por qué nace un bebito. No sabemos, no hay un mecanismo establecido. ¿Por qué naciste el 1 y no el 2? Entonces, eso, chicos, hace que la medicina y nuestros resultados estén dentro del campo de la incertidumbre. Y la única forma, entonces, de llevar ciencia a eventos aleatorios inciertos es usando teoría de probabilidades, ¿correcto? Entonces, si alguna vez nos dijeron que tenemos que estudiar la medicina con esta teoría, fue cuando se dieron cuenta de que ya no iba más el modelo fisiopatológico, el modelo de Virchow, ¿se acuerdan? Patológico, el modelo de la interacción, donde todo se explicaba con ¿qué? Con fisiopatología. Recuerden eso fue un gran cambio en la medicina. Antes se explicaba todo con fisiopatología y fisiología, que la inflamación, que la coagulación, y debería pasar tal cosa, y se lucubraba, y por eso los libros eran de tratados gigantes de lo que se creía que podía ocurrir. Hasta que un momento alguien se dio cuenta y dijo, no, tenemos que volverlo ciencia, tenemos que observar. Y cuando observaban se daban cuenta que podía como no curar, había algún factor causal. Entonces, ¿cuál era la única herramienta matemática? La probabilidad. Por eso siempre les digo, esta es la clase, esta primera parte de la clase es la más importante para entender de dónde viene el razonamiento clínico empírico, ¿ya? Empírico, de un experimento aleatorio. Entonces, el experimento aleatorio tiene que tener un espacio muestral, el famoso omega o S, que es el conjunto de todos los resultados posibles. Cuando tú tiras un dado, solo hay 6 resultados. Cuando tiras una moneda, solo hay 2. ¿Correcto? No hay otra opción. Si juegas en el monopolio, tienes solo 40 opciones, ¿no? Claro, 10 en cada lado. De que cargas a una celda, no hay otra, ¿no es cierto?
Entonces, no hay otro, o sea, hay un universo. Entonces, el espacio muestral son todos los resultados posibles. En la medicina, ¿cuáles son todos los resultados posibles? Es infinito. Por eso jugamos con distribuciones de variables infinitas. Porque no podríamos decir, hasta acá son todos los eventos médicos posibles que hay. Por eso tanto las curvas de Gauss, de Poisson, de Bernoulli son infinitas, de posibilidades infinitas, pero que siguen un patrón. ¿Está bien? Por eso es bien pesado, por eso necesito por eso lo voy a repetir la siguiente, pero ya con otra entrada. Estamos haciendo la primera parte. ¿Ya? Entonces, el espacio muestral es todo lo que ocurra. Tiro un dado, 6 opciones. Te doy ECAS, ¿cuántas opciones hay? No sabemos. Sabe Dios, infinitas. ¿Ya? Entonces, el evento es el subconjunto del espacio muestral de lo que ocurre. Tiro el dado, salió 1. El evento es 1. Tiro el dado que me salga par. ¿Cuántos eventos tengo? 3, 2, 4, 6. Correcto. Entonces, el evento viene a ser aquella cosa que salió, que ya ocurrió, de todo lo que pudo ocurrir. Entonces, cuando dividen esto, tienen la probabilidad de ocurrencia. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que calculamos en medicina. Lo que ocurrió, de todo lo que pudo ocurrir. Y en función de esa probabilidad, el siguiente estimamos un riesgo. Se murieron 10 de infinitas opciones de resultado. Esa es la probabilidad de morir con ese tratamiento. Y por eso concluimos para el siguiente paciente. ¿Está bien? Eso es la lógica de las probabilidades. Entonces, si ustedes preguntan cuáles son los tipos de probabilidad o los conceptos que hay que tener, es que es un experimento aleatorio. La medicina, el acto médico es un experimento aleatorio. O sea, es el azar, solamente que probabilísticamente medido. ¿Ya? Eso es un dato duro, grueso, pues, ¿no? No somos ciencia cierta, no somos fáctica, no somos reales como la física, la química, ¿no? Somos una ciencia probabilística, con margen de error al azar, ¿ya? Espacio muestral, ya vieron, ¿no? Hace poco salió, ya tercera causa de muerte a ese error médico, en Estados Unidos, ya no es cuarta, tercera ahora, ¿no es cierto? Porque nuevamente nuestro azar, cada vez con más muestra, tiene más error, pues. Hay más pacientes, más intervención, va a haber obviamente más error, porque es azaroso, no es cierto, ¿ya? Tenemos lo que es el concepto de todo el espacio muestral y el evento. Un concepto más que fue pregunta de examen muchas veces, que es un evento mutuamente excluyente. Son dos eventos que no pueden ocurrir juntos jamás, son independientes uno del otro, o sea, su interacción es nula, su intersección es nula. Que yo tire una moneda y salga cara, y tire un dado y salga 5, son eventos mutuamente excluyentes. Da igual que salga cara o sello, no va a interferir con que salga 1 o 2 en el dado. Entonces, cuando ustedes tengan dos eventos cuya acción de este no interviene con este, se llaman eventos mutuamente excluyentes. ¿Correcto? No tienen nada que ver. Entonces, en una transmisión de VIH, tienes la transmisión per se y tienes el anticonceptivo per se. Ambos son eventos mutuamente excluyentes. El anticonceptivo puede fallar por sí solo y la transmisión se puede dar por sí sola. Entonces, en ese caso, esas dos probabilidades de que el paciente se transmita VIH con otro y que falle o no falle el condón son dos probabilidades mutuamente excluyentes. Si tú quieres calcular la probabilidad de que ocurran ambos, tendrás que usar ¿qué operador matemático? La probabilidad conjunta de dos eventos, multiplicación. ¿No es cierto? Entonces, la fórmula de probabilidad, ¿cómo es? La probabilidad que ocurra A de todas las opciones posibles, ¿no es cierto? De todo el espacio muestral, omega. Entonces, probabilidad de que salga cara en una moneda, 1/2. Probabilidad de que salga 1 en el dado, 1/6. Esa es la probabilidad normal. Si yo te digo probabilidad conjunta, a ver, probabilidad de que salga cara, 1/2. Y que a la vez salga 5 en el dado, 1/6. Se llama probabilidad conjunta cuando tú quieres que salgan ambos. Y 1/2 por 1/6, 1/12. ¿Correcto? Una probabilidad de eventos mutuamente excluyentes, que pasen a la vez. En cambio, probabilidad de dos eventos cualesquiera es, no me interesa si pasa uno
o el otro o ambos. No me importa que pase A o B o ambos. Entonces, A unión B. ¿Se acuerdan? A unión B es la probabilidad que ocurra A más la probabilidad que ocurra B. En cambio, probabilidad conjunta es probabilidad que ocurra A y B. ¿Se acuerdan cuál era el operador en los eventos de unión? La suma. El operador en los eventos conjuntos, la multiplicación. Entonces, si te preguntaran por A o B, porque es una pregunta ya antigua que prácticamente ya no viene a calcular, la probabilidad de que salga cara y 6 en el dado es 1/2 de cara por 1/6 del dado. Y la probabilidad que salga cara o 1/6 o 6 en el dado es 1/2 más 1/6. ¿No? Eso es lo que se llama matemática. Lo que sí nos va a venir, probablemente, no la fórmula, no la conjunta, no la cualesquiera, lo que nos puede venir es esta, la probabilidad condicionada. ¿Ya? Teóricamente, la fórmula es la siguiente: probabilidad de que ocurra A, tal que ocurra B. Primero debe ocurrir A, luego B. Y la fórmula es la probabilidad de que ocurra A y B, pero en el contexto de que ocurra B, entre probabilidad de B. Entonces, el que nos ayudó a entender esto fue Bayes. Pregunta de examen. El teorema de Bayes sirve para conocer la probabilidad condicional. Entonces, miren, probabilidad condicional de que ocurra A tal que B. Entonces, primero hay que hacer la probabilidad a priori A, esta de acá, por la probabilidad de B tal que A. Probabilidad de B tal que A es la probabilidad condicional que ocurran ambos, sobre la probabilidad total del espectro total, que es que ocurra B. Esta es la fórmula correcta, de tal forma que probabilidad de A y B es la probabilidad a posteriori o la chance. Entonces, esta fórmula lo vamos a explicar en la siguiente clase con ejemplos. Es un poquito tranca, ha venido una que otra vez en los banquitos antiguos, pero el concepto simplemente es la probabilidad de que ocurra A siempre y cuando haya ocurrido B. ¿Ya? Entonces, ¿por qué nos interesa esto, chicos? ¿Por qué hacemos esto? Porque recuerden lo que les dije. ¿Se acuerdan la estadística descriptiva? Esta de acá. ¿En quién podía ocurrir? En la muestra, estadísticos, o en la población, parámetros, ¿verdad? Esa era la estadística descriptiva que hemos estudiado en la clase de hoy día, que estaba facilito. Pero, si yo te digo, la estadística inferencial, ¿qué requería? Requería tomar una muestra de la población y de esta muestra hacer una inferencia. ¿Cuál es un requisito clave para poder hacer estadística inferencial? ¿Qué se necesita sí o sí? Probabilidades. Tú no puedes inferir sin probabilidades. Entonces, todo este teorema que estamos estudiando es la antesala a poder estudiar estadística inferencial. O sea, en cristiano, si no sabemos los conceptos de probabilidad, jamás vamos a poder inferir. Jamás. Entonces, por eso es que la siguiente clase vamos a traer ejemplos de probabilidad condicional, de probabilidad conjunta, etcétera, para poder entender cómo concluimos, básicamente. Pero como no es tan sencillo, chicos, nadie va a concluir en la medicina con un teorema de Bayes, nadie. Entonces, tenemos que todavía hacerlo más difícil la clase y hablar de distribución de probabilidades. ¿Ya? Y con esto voy a terminar para ya no quemar. Entonces, estas dos partes es entender distribución de probabilidades. A ver, miren, una variable cualquiera, aleatoria, que no podemos saber si va a ocurrir o no, que ya les dije que teóricamente, según la cuántica, todo es aleatorio, pero supongamos que ya obviamos eso. Entonces, por ejemplo, curar o no con un captopril es una variable aleatoria. Es aquella variable que asume diferentes valores a consecuencia de su aleatoriedad. Perfecto. Entonces, curar o no con un captopril puede tener dos tipos de probabilidades medibles. Si yo te digo, voy a medir la curación del captopril en una variable discreta, ¿se acuerdan que era discreta? Cuando entre valor y valor no había nada al medio, ¿no es cierto? Entonces, para las variables discretas, que son entre ellas, no hay nada al medio, entonces
La DP, distribución de probabilidades discretas, es una tabla, gráfico o cualquier otro sistema utilizado para ver todos los resultados posibles de una variable aleatoria, pero que sea discreta. O sea que entre valor y valor no haya nada, absolutamente nada que los vincule. Eso es discreto. Por ejemplo, si yo tiro una moneda, el paciente o sale cara, o sale sello. ¿Tiene algo que ver la cara con el sello? No. Si yo tiro una moneda y un dado, ¿tiene algo que ver uno con el otro? No. O sea, son variables mutuamente excluyentes. Eso se llama variables discretas para fines de la estadística. O sea, entre valor y valor no hay nada que los vincule. Son dos eventos mutuamente excluyentes. ¿Está bien? Entonces, si yo te digo, si un paciente tomando captopril puede vivir o morir, esa medición de vivir o morir con el captopril es una medición discreta. Porque entre vivir o morir no hay nada. No hay nada. ¿Me entiendes? Entonces, cuando yo quiera ver cuál es mi probabilidad de vivir o de morir tomando captopril si soy hipertenso, ¿qué distribución de probabilidades deberé usar? Una discreta. Una discreta. ¿Está bien? Porque la medición al final, ¿qué valor me está dando? Un valor discreto, que no hay entre uno y otro nada. Ojo, las variables discretas, por definición, les dije que eran las variables qualis o quantis. Por definición, pues creo que no les dije, por eso pueden ver las qualis. Las qualis siempre son discretas, porque entre una y otra no hay nada, pues. ¿Sí o no? En cambio, las quantis sí podían ser discretas o continuas, porque habían quantis excluyentes. ¿Cuántos hijos tienes? 1, 2, 3. Y había quantis continuas que había con decimales. Entonces, para esa parte de la clase, para no quedar con ese hueco, todas las qualis son discretas. Y las quantis pueden ser discretas o continuas. Quantis. Entonces, para todas las variables quali o para todas las variables quanti discretas, ¿qué tipo de distribución de probabilidades se usa? La distribución de probabilidad discreta. Y acá está. Acá está en verde, distribución de probabilidades discretas, la binomial o la de Poisson. Así que esto necesito que lo entiendan claro, ¿ya? La distribución binomial vino del ensayo de Bernoulli, de dos eventos mutuamente excluyentes. A ver cómo es eso. Simplemente agarró y Bernoulli dijo, ejemplo, si yo tiro una moneda, me puede salir cara o me puede salir sello. Vaca. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que me salga cara? ¿Se acuerdan la formulita? Probabilidad simple, 1/2. Y que me salga sello, 1/2. Ahora la probabilidad conjunta. ¿Cuál es la probabilidad que me salga en un tiro cara y en el otro tiro también cara? 1/2 en un tiro y en otro tiro 1/2. 1/2 por 1/2, 1/4. ¿No? Y así siguió, y en un momento se cruzó y dijo, si tiro 800 veces la moneda, ¿cuál es la probabilidad que me salgan 500 caras? 300 sellos. Ya está fumando más, ¿no es cierto? Si tiro infinitas veces la moneda, ¿cuáles serán las probabilidades de que ocurran ciertos eventos? Si yo quiero que me salgan 1000 caras, un sello, ¿me entienden? Entonces, cuando se puso a pensar eso Bernoulli en todo su ensayo, se empezó a gestar la distribución binomial. Entonces, miren la fórmula. X es el número de éxitos que ocurren en n repeticiones, todos los valores que pueden tomar, hasta n, o lo que te dije, ¿cuántas caras quieres que te salga? ¿Cuántas quieres? 1.000.000 de caras y un sello, ya, existe esa posibilidad. Pero apuéstale a ver esa posibilidad, ¿no es cierto? Pierdes. ¿Podía meter su hat-trick Farfán en Nueva Zelanda? Podía, ¿no? Pagaba 75-1, pero no pasó, pues. Entonces, la probabilidad binomial te permite saber de un evento excluyente, si no, cuál es la chance que tienes de infinidad de resultados. ¿Entiendes? Entonces, la fórmula que hizo fue esta de acá. Si tú ves acá, es una combinatoria de n ensayos, x éxitos, y por ahí no sé cómo aparece el pi. ¿Sí o no? Son los matemáticos, así es. ¿Ya? Por eso les digo ahora que están un día, en vez de que vean Stranger Things, no sé qué cosa, o God, ¿no? Mírense el código en Netflix. ¿Ya? El código. Es un documental bien bacán donde te explican el misterio del pi, cómo aparece de la nada el pi, el Fibonacci,
aparecen números así claves en cosas que uno dice, oh, pero acá hay algo, ¿no? Entonces, algo pasa igual con el pi. Entonces, el pi está bien metido en variables que matemáticamente estudian la vida. Entonces, en este caso, mira, en esta distribución, tú claramente ves cómo para Bernoulli se le arma una curva así, en este caso de distribución binomial. ¿Ya? Esta distribución binomial te dice prácticamente que la máxima probabilidad, como ves acá, es de que ocurra un evento 50-50. Pero tú puedes calcular la posibilidad de que ocurra 80-20, que ocurra 10-90. ¿Me entienden? O sea, Bernoulli lo que ha hecho es levantar una ecuación que, conociendo la probabilidad de un evento, por ejemplo, en una moneda, ¿cuál es la chance de sacar cara o sello? 50-50. Tú le metes ese código y te saca una curva parecida a esa, donde tú puedes calcular la probabilidad del evento iésimo. De 555 caras, un sellito. Se puede calcular. Para eso sirve. Es como un mapa. Es como un código. Entonces, si tú quieres preguntarte, como se hizo Bernoulli, ¿cómo podrías saber cuál es la chance de que ocurra n caras y y sellos en W tiros? Es con esta curva. Para eso sirve. Ya, entonces, ya, bacán, pero ¿para qué sirve medicina? Si tú quieres concluir, tú sabes que el captopril, por ejemplo, en un estudio anterior, 80% de pacientes que tomaron captopril curaron o mejoraron y 20% murieron. No mejoraron, no curaron. Entonces tienes ahí una opción de mejorar, morir. Es una variable continua, discreta. Discreta, sí o no, ¿no es cierto? Es una discreta y para colmo es binomial, o sea, de dos valores, murió, no murió. Entonces, cuando tú quieres hacer un estudio con captopril para concluir lo mismo, al estata, ¿a qué curva de probabilidades vas a recurrir para que te diga con una probabilidad X en tu estudio cuál es la chance de que el paciente vaya o no vaya bien con el captopril en función de ese dato que tienes? A la curva de distribución binomial. ¿Me entiendes? Entonces, si yo voy a tirar una moneda y quiero saber cuántas veces me va a salir cara y cuántas veces me va a salir sello en 1000 tiros, tengo que recurrir a esta curva. ¿Está bien? Igualito. Si yo voy a ver la sobrevida del captopril en una muestra y yo sé que en un examen X vivieron 80, murieron 20, entonces, ¿cuánto es la probabilidad de éxito del captopril? P, 80. Q, que murieron 20. ¿Se acuerdan ese de PQ? Cuando le dices al estata eso, oye estata, tengo un lanzamiento de moneda, imagínense, en este caso un lanzamiento de captopril, que el resultado se ha visto que es 80 viven, 20% mueren, ¿correcto? Tengo una muestrita de 40 pacientes, análogo, tengo 40 tiradas de moneda. ¿Podrías decirme en mis 40 gatos cuántos van a morir y cuántos no para poder hacer una extrapolación a población? Y el estata te va a hacer una curva binomial de Bernoulli con tus datos, le va a aplicar esta ecuación y te va a decir la probabilidad es tanto con este margen. Para eso sirve. Entonces, si alguna vez nos preguntamos por qué nos enseñan esto, es porque la única forma de nosotros en nuestra muestra, 40 pacientes, 50 pacientes, inferir probabilísticamente de un evento binomial como tirar una moneda, morir no morir con captopril, es usando esta curva. Si no, no hay otra forma. ¿Correcto? No hay otra forma. Entonces, es como que, les pongo la analogía, ¿no? ¿Quién le enseñó a la tarotista a leer? Su manual, pues, ¿no? Le dice, si se da el 13 con la muerte, con la calavera, se va a morir, no lo van a botar, se va a divorciar. Alguien le dijo, pues eso. Igual, al médico, ¿quién le dice? ¿Cómo concluyes de un evento binomial? Con eso, ahí está. Ese es el binomial de Bernoulli. Por eso lo han preguntado. Por eso en junio ha venido, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? La curva de probabilidades de un evento cualquiera. ¿Qué era la clave? Distribución de probabilidades. Nos han preguntado el título, ¿no? El título. En otro examen del ENAM vino, ¿a partir de qué ensayo se creó la distribución binomial? Bernoulli. En otro examen vino, para conocer la probabilidad o no de un evento binomial excluyente, ¿qué curva vas a recurrir? A la distribución discreta. O sea, viene.
Y es más, cada vez más seguido, porque es como preguntarnos qué herramienta usas para la estadística. Esto, ¿no, chicos? O sea, es nuestra herramienta. Así como el tarotista lee y le han enseñado, tenemos que leer nosotros estas curvas, porque es como inferimos. Ahora, 2 eventos es fácil, ¿no? Yo te dije la dicotómica es la más fácil. Pero si quiero más de 2 eventos, ya pues el que la fumó fue Poison. Él fue otro, ahí está, y ahí aparece otro numerito, el F, ¿no? Ahí está. ¿Cómo lo ha sacado? Sabe Dios. Esa es su chamba de los matemáticos, ¿no es cierto? Pero apareció el E, elevado a la menos mu, ¿no es cierto? Ya ahí está todo. X los valores, mu es la media promedio de ocurrencia de intervalo de tiempo, y esa es su curva que sacó Poisson, para más de 2 eventos excluyentes no relacionados. ¿Ya? Entonces, eso obviamente no nos preocupa, lo que nos importa es el concepto. ¿Ya? La fórmula no. Entonces, siempre y cuando tú quieras muestrear o inferir probabilísticamente, esto sí recuerden, ¿eh? Cada vez que tú quieras muestrear o inferir probabilísticamente un evento, ¿qué es la primera pregunta que te vas a hacer? ¿Qué variable estoy midiendo? Si tu variable es discreta, entonces ¿qué curvas vas a utilizar? La binomial o la de Poisson, ¿correcto? O sea, vas a tener un P, probabilidad de ocurrencia, y un Q, probabilidad de no ocurrencia, si es binomial. Y si es de Poisson, tendrás un P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3, para cada evento. ¿Está bien? Eso es el concepto. Muy bien. Pero si tú me dices, no, doctor, yo no estoy midiendo una distribución o una variable discreta. Estoy midiendo glucosas, estoy midiendo colesteroles, que son cuantitativas continuas. Si quieres una continua, caballero nomás, tienes que usar la función o modelo matemático que da lugar a una curva con área bajo la curva. O sea, chicos, como la variable binomial y Poisson son mutuamente excluyentes, ¿no es cierto? Entonces, son variables discretas. ¿Se acuerdan qué gráficos usaba para las discretas? Barras simples, ¿no? Donde la base no se tocaba, ¿sí o no? En cambio, cuando hables de continuas, ¿qué se usaba ahí? Histograma, ¿verdad? Las bases se tocan. Entonces, ahí se crea una curva matemática, una función. Acuérdense, matemática, las funciones, ¿no es cierto? Son las curvas, y todo el área bajo la curva son los posibles resultados de toda esa función. Entonces, cuando tú vas a medir continuas, presiones, glucosas, caballero, tienes que bajar al territorio sombrío de las funciones matemáticas. Y ahí te espera un modelo matemático que va a ser un área bajo la curva donde tú vas a encontrar todas las opciones de tu pregunta. Entonces ahí tienes que bajar ¿a dónde? Con el tigre Gauss, ¿no es cierto? Gauss dijo, tranquilos, mortales, ¿no es cierto? Yo voy a resolver su problema. Entonces Gauss creó la distribución de probabilidades continuas normales. Mira, la distribución de probabilidades continuas, como ves acá, es la función de densidad de probabilidades. Es una función matemática, f de x, de toda la densidad de probabilidades de una variable aleatoria, pero continua, siempre y cuando la función cumpla esto. Y mira esa ecuación, 1 entre raíz de 2 pi sigma, que es la varianza, neperiano a la 1 medio, o sea, eso, chicos, de ahí es la medición de la función de probabilidades continuas, y de ahí sale la curva, donde mu es la media, sigma la desviación estándar poblacional, está de acá, no la varianza porque está sin cuadrado, son los parámetros de la distribución y corresponden a la media y la desviación estándar de la población, ¿correcto? Es la base de los logaritmos naturales, y pi es la constante geométrica, ¿correcto? Esta es la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Gauss ha dicho, miren acá, esta es distribución de probabilidades continuas, vengan acá, una variable aleatoria normal estándar representada por z, ¿correcto? Corresponde a distribución normal
siempre y cuando la mu sea 0 y la desviación estándar 1. Y esa es la famosa distribución normal de Gauss. Entonces ahorita les voy a explicar esto. ¿Ya? Miren, dentro de las distribuciones de probabilidades continuas, esta de acá, esta fórmula de acá, esta fórmula de acá, se llama distribución normal de Gauss porque cumple estas características. ¿Correcto? Estas que están acá. Entonces, Gauss dijo, si yo tiro una función, esta de acá, y me cumple estas características, entonces esa curva se llamará distribución normal de probabilidades y le puso su nombre normal de Gauss. Entonces, Gauss dijo, la distribución es en forma de campana, o sea, es una curva obligadamente simétrica. ¿Se acuerdan? Y la simetría era alrededor de ¿qué? De la media. Media, modo y mediana coinciden, porque es una curva simétrica, también lo dijimos. El área total entre la curva y el eje es 1, o sea, ¿qué quiere decir? 1 es 100%, es el espacio muestral, ¿recuerdan? ¿Qué cosa es el espacio muestral? El total de los eventos. Entonces acá significa que el área bajo la curva es el 100%, el total de eventos posibles, ¿correcto? Acá te pone los valores, que es la media mu y la varianza sigma al cuadrado como bases. Los extremos de la distribución son, o se extienden, no se extienden, se extienden, corrijan, asintóticamente con la horizontal. ¿Se acuerdan matemáticamente que era una asíntota? Cuando nunca tocaba, o sea, es infinita. ¿Se acuerdan que les dije cuando le das captopril a tu paciente qué eventos pueden pasar? Infinitos. Por eso es una curva infinita de posibilidades. Muy bien. Luego dijo, la posición de la curva está determinada por mu, o sea, el centro de la curva es la media, y el grado de apuntalamiento, ¿recuerdan de qué dependía el apuntalamiento, la kurtosis? De la varianza, ¿verdad? A mayor varianza, más achatada la curva, ¿verdad? Más chata. Muy bien. 7. La probabilidad que la variable x se encuentre dentro de un intervalo está dada por el área bajo la curva para ese parámetro. O sea, lo que quiere decir es, si yo tengo, esta es la curva, ¿verdad? Y esta es la curva, y por ejemplo, yo marco este área de acá, este pedacito, lo achuro, lo marco. Este pedacito, respecto del total, ¿representa un porcentaje o no? ¿Sí o no? Del 100% que es todo el área, este cachito que he marcado es un porcentaje, ¿verdad? Entonces, los datos que caigan en ese porcentaje vienen a ser la probabilidad de que ocurra ese evento con ese porcentaje. Entonces, si este porcentaje es 2%, quiere decir que todos los eventos que ocurrieron acá son el 2% de probables que ocurran. Eso significa, por eso este punto de acá es crítico, ¿ya? El punto 7. El punto 7 lo que dice es, el área bajo la curva es la probabilidad de que ocurra un evento. ¿Está bien? Entonces, te doy un captopril. ¿Qué puede pasar? Infinitas cosas. Ahí está, las infinitas cosas, ¿no es cierto? Todos los infinitos escenarios. Entonces, todo lo que ocurra en este cuadradito achurado corresponde a qué posibilidades? Al 2%. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve ese concepto. Para entender que el área bajo la curva representa el porcentaje de posibilidades. ¿Entiendes? Ya, ¿y eso por qué es importante? Porque Gauss encontró esto. Gauss se dio cuenta. Cuando yo tiro esta función, esta, particularmente esta, no hay otras, esta función, donde está metido el pi, no lo olvides, donde está metido el pi, pues cuando él tira la función de acá, donde está metida el pi, se dio cuenta, mágicamente, circunstancialmente, yo qué sé, que estas constantes se repetían. Se repetía que entre una desviación estándar para abajo y una para arriba, el área siempre era 68.27. Y menos 2 desviaciones para abajo y 2 para arriba, el área siempre era 95.45. Y si tiraba 3 desviaciones a cada lado, el área llegaba a 99.73. Nunca va a llegar a 100 porque ¿qué dijimos? Que es asíntota. Pero Gauss dijo, cada vez que aplico esta fórmula, me tira esos resultados. Tiro la función con cualquier variable, siempre y cuando respete esa función, y me salen esos resultados. Entonces él decía, esta curva significa algo.
¿Me entienden? Entonces se llamó la curva normal de Gauss. Así le llaman, la curva normal de Gauss. Es una curva que significa algo. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está la magia? La magia está en que la vida cae en esa curva. Ahí está la fumada de ese documental, ¿no? Yo estaba viendo, código, ¿no? Y el pata hablaba del pi y el Fibonacci. Y dice, por ejemplo, una de las funciones más misteriosas de la matemática es la función normal de Gauss. Y tiene el pi metido. ¿Será el pi un número mágico de Dios? ¿No? Propaganda, ¿no? Entonces, eso les explico porque, al margen del tema esotérico y todo ese rollo, sin esta función no podríamos entender la vida. Porque las variables de la vida caen en esta ecuación. De tal forma que hemos agarrado en la biología, por ende la medicina, para que cuando una variable sigue una distribución normal, podamos usar la curva normal de Gauss para concluir, así como la de Bernoulli, ¿no? De 2 eventos. Y casualmente, los leucocitos, la presión, las variables biológicas, el peso de los humanos, el peso de los animales, cae en esa curva. O sea, ahí está el misterio. O sea, ahí está por qué cae en esa curva. No sé, pues. Pero cae. Entonces el pata en el documental dice, miren, vamos, un pescador de toda su vida pescado, decía, tenía como 50 años pescando. Y le decía, quiero que apuntes en el papel cuánto ha sido el pescado, el pez más chico que hayas pescado y el más gordo, de toda tu historia y si quieres de la de tu padre más, ¿no? Que se acuerden. El pata puso, ¿no? 1 kilo y el otro de 5 kilos, lo máximo que vio. Entonces dijo, ya, déjalo ahí, no vio, dame 31 pescados. Los pesó, les aplicó la fórmula de densidad normal y le botó que con 2 desviaciones el rango iba a estar entre kilo y 5 kilos. Sin él haber pescado 70 años, sabía que el rango iba a ser en ese, ¿no? Y ahí pone el ejemplo, ¿no? El peso de los animales es una variable normal. Usando la curva normal de Gauss, yo puedo estimar el total que exista. Y ese es un ejemplo. Entonces, igual hacemos en medicina. Nosotros usamos las variables normales de la vida y las aplicamos usando la curva de Gauss para concluir cuando nos salimos de lo normal. Entonces, si tú me dices, ¿por qué la hemoglobina menos de 2 está mal? Porque estás saliéndote de la normal. ¿Correcto? ¿Por qué el leucocito elevado es más de 12.000, 13.000? Porque estás saliéndote de lo normal. ¿Entiendes? Entonces, estadísticamente no estás en la norma. Dice, señor, usted tiene 12.000 leucocitos, ¿usted está mal? No, doctor, yo no estoy mal. ¿Por qué? Por acá está mal. No, doctor, pero yo no soy de la norma. Yo no soy el 95%, pero doctor, ¿qué quiere que haga? Yo soy ese 1%. ¿Qué le vas a responder? Nada. Es verdad. Puede estar en ese 1% que tienen de base 15.000 leucocitos y no está enfermo. ¿Me entiendes? O sea, ese ejemplo es lo que trato siempre de decirles, que normalmente en medicina consideramos hasta un 95% lo normal. Fuera de eso es anormal, pero no implica que esté enfermo, simplemente que estadísticamente sale de la normalidad de Gauss, de la curva de lo que ha resultado normal. Entonces, esta es la única herramienta, chicos, que tenemos para poder inferir variables cuantitativas. No hay otra. Si tú me dices, ¿por qué 140 de presión está mal? Porque 140 de presión está fuera de la normalidad de un humano, ¿correcto? Y en numerosos estudios se ha asociado a eventos adversos, por estadística. ¿Está bien? Pero ojo, la hipertensión arterial no es normal. La presión arterial sí es una variable normal. La hipertensión, tú le curves la curva y no cumple la curva de Gauss. Entonces, por eso se han dado cuenta, la mayoría de estudios de cardio son a partir de qué estudio? De la población de Framingham. Lo usan como un molde, porque es difícil extrapolar, porque, ejemplo, la hipertensión no es normal. Entonces, yo me acuerdo en la maestría le pregunté al doctor, pero doctor, entonces, ¿cuántas enfermedades son normales? Pocas, me dice, es lo peor de todo, pocas. Las funciones biológicas sí son normales, lo sano, pero las patológicas no siguen curvas normales. Entonces ahí es donde ya eso es más fumado, pues, ¿no sé? Entonces, cuando no tienes una distribución normal, tienes que concluir de poblaciones grandes. Por eso Framingham les ha dado todo a los cardiólogos. Ahora están corrigiendo sus calculadoras.
pero fue un tiempo, fue la Biblia de los cardiólogos, porque era esa población sobre la cual concluían para todos, porque no podías extrapolar solo estadísticamente, ¿me entienden? Entonces ya así, a medida si les gusta el tema, van a ir entrando, porque nuestra medicina depende mucho de esta normalidad. Entonces, lo único que quiero concluir de esta parte de la clase, no es por favor que sepan 68, 95, 99, porque todo el mundo sabe, ¿ya? Lo que quiero que concluyan es que cuando tú vas a medir una variable continua, de infinitos valores, biológica, o sea, de la vida, tenemos que asumir que es una variable normal, porque así parece serlo, ¿correcto? Y por ende, ¿cuál es la herramienta que tenemos que usar? La curva de Gauss. Porque ¿qué nos da la curva de Gauss? La curva de Gauss nos dice que un evento ocurra dentro de esta curva, es posible conocer sus probabilidades. O sea, en cristiano, si es que el fútbol fuera normal, podríamos saber con una probabilidad cierta de 68, 95, 99, cuándo se gana, cuándo se pierde. Como no es una variable normal, tiene demasiadas inconsistencias, no se puede pronosticar el clima, el partido de fútbol, la tendencia de los mercados, porque no son variables normales. La presión arterial, tus leucocitos, la mortalidad, o sea, la expectativa de vida, la natalidad, son curvas normales que se pueden pronosticar estadísticamente. ¿Con qué margen de seguridad? 68, 95, 99 o el que tú quieras. Al final, estos tres valores es porque hemos hecho tres cortes, ¿verdad? Pudiste haber cortado en 1.1 desviaciones estándares. ¿Pero por qué cortamos en 1, 2, 3? Porque es práctico. ¿Correcto? Simple, así de fácil. Y finalmente, Gauss le llamó distribución normal estándar, por eso les he marcado estándar, y eso es pregunta también de examen, cuando su media es 0 y su varianza 1. Eso es lo único que faltaba poner ahí. Se llama desviación normal estándar cuando la media es 0 y la varianza es 1. ¿Ya? Entonces, de esta clase tienen que irse con tres conceptos. Primer concepto: cuando una curva es simétrica, media, moda y mediana coinciden. ¿Todas las curvas simétricas son normales de Gauss? No, no. Cuando una curva es normal de Gauss, cuando es simétrica y cumple las proporciones de Gauss, ¿no es cierto? Cumple esa densidad de función. ¿Qué te dice esa densidad de función? 68, 95, 99. 1, 2, 3 desviaciones. Cuando cumples eso, estás en la curva normal de Gauss. Te pregunto, ¿todas las curvas normales de Gauss son estándares? No, pero sí todas son simétricas. No puede haber un Gauss asimétrico. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo Gauss se vuelve normal estándar? Cuando le pongo 0 a la media y 1 a la desviación. Ahí se vuelve normal estándar. ¿Por qué estándar? Porque la utilizo para comparar con otras. Los matemáticos, cuando quieren comparar valores, le asignan valores a propósito. Entonces, en este caso, ¿cuáles fueron los valores asignados adrede? 0 a la media, 1 a la desviación. De tal forma que me sale una normal estándar. ¿Para qué? Para poder compararla. Entonces, si yo quiero comparar mi estudio, X es una variable aleatoria normal con media mu y varianza sigma, entonces el Z que le corresponde en la curva de Gauss es esta fórmula. ¿Cómo? Si tú quieres comparar tu curva, tú has medido glóbulos, leucocitos, tú has medido en tus 40 pacientes, quieres compararlo a una curva de Gauss, tienes que usar esa fórmula, porque esa fórmula está usando la curva normal estándar de Gauss. ¿Cuál es la curva estándar de Gauss? Donde la media es 0 y la desviación estándar es 1. O sea, mira, reemplaza 0 acá, reemplaza 0 acá. Acá es 1, acá x menos mu le pone 0, esto 1, se vuelve x al cuadrado. ¿Te das cuenta? Tú reemplazas en esta ecuación el mu y el sigma, acá, el mu y el sigma, y te sale esta ecuación de abajo. Es matemática nada más, simplemente reemplazar para volar, pero está muy compleja esta. Entonces le metemos 0 y 1 y la hacemos más ligera. Este es el estándar de Gauss. Y recién con el estándar lo desarrollan esta ecuación y te sale esta fórmula para encontrar tu Z cuando tú hagas el cálculo según tus valores. O sea, doctor, a mí me salió mu, a mí me salió este sigma, entonces el Z de, por ejemplo, quiero el punto Z 1.96, ¿no?
el 1.96 de Gauss, este de acá. Bueno, acá les ha puesto 2, ¿no? Ya póngale 2, ya, no, póngale 2. Quiero 2, el Z es la curva de Gauss, ¿ya? Z de Gauss. El 2. ¿Qué lugar va a caer en mi curva? Ah, tu curva tiene 10 de presión, 2 de desviación. Entonces, si quieres el punto 2, multiplica 2 por 2, 4, 4 entre 10, 0.4 cae tu X. O sea, lo que para Gauss era 2, para tu estudio, ¿cuánto salió? 0.4. ¿Esa última parte me dejo entender? Ya, otra vez. Cuando tú calculas la función de Gauss, este monstruo, ¿no es cierto?, es pura variable. Entonces, si esto lo quieres comparar con tu curva, Gauss recomienda, vuélvela normal estándar. ¿Qué quiere decir? Ponle 0 a la media, 1 a la varianza. De tal forma que la ecuación se libera, se hace así, se hace más suave. Y al desarrollo de esta ecuación, te sale esta fórmula. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Si esta es la curva de Gauss, esta es la de Gauss, esta es 2 desviaciones estándares de Gauss, ¿verdad? 2 más 2 menos 2. ¿Qué área era este? 95. Pero este es de Gauss, obviamente Gauss estándar, donde en la media es 0 y la desviación es 1, ¿no? El sigma al cuadrado, ese cuadrado, ya está, ese es Gauss. Pero tú has hecho tu curvita, esa es tuya, la tuya, ahí está, ¿ya? Tú has medido X valor, entonces a ti no te sale 0, pues tu media te sale, ¿cuánto sale la media de tu nota? Pones 14. ¿Y cuánto está tu desviación estándar, tu varianza? 4, ¿no es cierto? Ya pones si tu varianza es 4, tu desviación estándar será 2. Esa es tu curva. Y supongamos que la nota es normal, es una variable normal, supongamos. Entonces, si tú quieres llevarlo a la curva de Gauss, ¿qué tienes que hacer? Esa ecuación. Entonces, si yo quiero, ¿cuál es X? ¿Cuál es el punto que le corresponde a 2 desviaciones de Gauss? ¿Se acuerdan la ecuación? Entonces le pones 2, X, tu varianza y tu desviación. Entonces en tu fórmula que les puse acá, le pones 2 acá, el X que estás calculando, tu media, ¿cuánto les puse? 14, y tu desviación, 2. Subes, multiplicas, divides y te salió tu X, el lugar en tu curva de donde cortas 2 desviaciones estándares. ¿Vale? Entonces de ahí tú corres, bueno, ya se borra, pero supongamos que te cayó ahí, vamos a hacer la ecuación, ¿ya? Entonces Z2, el X, menos te puse 14, ¿y cuánto fue tu varianza, tu desviación? 2. 2 por 2, 4, 4 entre, o más 14, 28. Entonces tú cortas ahí 28, cortas en el otro menos 28, pero hay que sacar con tu media. Ahí vamos a calcular, ¿ya? Tu media es 14, tu X va a ser 28. 28 acá, más, y acá menos 28. Entonces, en ese rango, entre menos 28 y más 28, ¿qué rango está ahí? El 95%. ¿Se dan cuenta? Ese es el ejemplo. Eso significa. Entonces, en algún problema, cuando te pregunten, ¿cómo yo calculo mi punto Z en mi curva? Tengo que utilizar esta ecuación. ¿Ya, chicos? Entonces, igual a la siguiente, que vamos a repetir este tema, vamos a traer problemas reales, con valores reales, para que veas cómo extrapolar tu curva. ¿Ya? Entonces, el concepto final de esto es entender que la única manera de tu poder llevar tu curva a la curva de Gauss es a través de esta fórmula, la fórmula de la distribución estándar de Gauss. ¿Ya? Entonces, si tú quieres un 2 de Gauss, simplemente tienes que reemplazar tu media y tu desviación estándar y vas a encontrar tu punto equivalente a 2 desviaciones estándares. ¿Ya, chicos? Más eso, menos ese valor, tienes el intervalo del 95% de resultados. Muy bien, ahora sí terminamos.